Buenos días, belemitas. Continuamos con este ciclo de conferencias sobre la independencia y su significado hoy. La semana anterior habíamos hablado acerca de cómo fue que llegó la independencia a Costa Rica, que nos llegó prácticamente de regalo. Hoy vamos a hablar cómo fue la consolidación de la independencia de Costa Rica, que ese sí tuvo un alto costo en nuestras vidas y nosotros no somos conscientes de lo que ello implicó en la identidad nacional. En 1821 recibimos la noticia. Hacia 1823 tuvimos que tomar la primera gran decisión. ¿Qué íbamos a hacer con nuestra independencia? ¿Nos anexábamos al imperio de Iturbide en México o seguíamos una vida independiente? Esto llevó a la batalla de Chumogo, la primera guerra civil en Costa Rica donde murieron nuestros compatriotas para tomar una decisión. Cartago y Heredia, que tenían una influencia mucho más colonial, se enfrentan con Alajuela y San José, que tenían una visión mucho más liberal, de una economía más abierta de mercado. Se enfrentan, tienen una lucha y al final triunfa San José y Alajuela, con lo que tomamos la decisión de ser un estado independiente. Al año siguiente nos anexamos a la República Federal Centroamericana, y eso es muy importante. ¿Por qué la anexión a la República Federal Centroamericana? Porque dentro de la mentalidad de la época, la visión de la época, ser un estado solo, pequeñito, era muy riesgoso. Debíamos pertenecer a una figura mucho más grande, mucho más poderosa, que nos diera seguridad. A largo plazo, nuestra decisión no fue la mejor, y esta cambió un poco con el tiempo. En 1835 se da otra guerra civil en Costa Rica, la Guerra de la Liga. Esta guerra es muy importante porque fue la unión de Cartago, Heredia y Alajuela en contra de San José por la abolición de la ley de la ambulancia. Pero más allá de la ley de la ambulancia, ¿qué es el significado del triunfo que tuvo San José? Fue el fin de los localismos. En esta época era más importante ser herediano, ser alajuelense o ser esparceño que ser costarricense. Con el triunfo de San José se empieza a perder ese concepto de identidad local y se empieza la construcción de una identidad nacional. Recordemos que la República Federal Centroamericana estuvo vigente entre 1824 y 1839. Costa Rica se declara Estado Libre e Independiente a partir de 1842. Pero no es sino hasta la campaña nacional en 1856, que dura hasta 1857, que los costarricenses tenemos que ir a defender nuestra libertad. Es realmente esta campaña nacional nuestra lucha por la independencia. Los filibusteros querían colonizarnos, querían convertirnos en parte de un estado esclavista. El ejército costarricense se conforma de una manera tal que marca la pauta para el resto de Centroamérica y Costa Rica levanta la batuta para ser el defensor de la independencia centroamericana. Posterior a la campaña nacional, entramos en un periodo de inestabilidad política donde se dan muchos golpes de Estado. Es importante entender esto. Costa Rica, al tener un solo eje de desarrollo económico, entiéndase, el cultivo del café, había una única élite y los golpes de Estado eran al interior de la élite. Esto fue muy importante porque evitó que las luchas por el poder fueran sangrientas, como sí sucedía en el resto de Centroamérica, donde habían diversos ejes económicos, diversas élites que luchaban entre sí. Y eso marcó que la lucha civil en Costa Rica fuera relativamente pacífica, lo cual no quiere decir que ocasionalmente no hubieran muertos y no hubieran luchas. Muy importante lo que sucede en 1870, cuando Tomás Guardia, mediante un golpe de Estado, toma el gobierno de Costa Rica y lo administra de manera dictatorial, inclusive de manera presidencialista, porque gana elecciones. Este periodo de 12 años, de 1870 a 1882, permite que se consolide el Estado costarricense en contra de los intereses económicos de algunas familias de la oligarquía costarricense. Es a partir de 1882 cuando empezamos a hablar del Estado costarricense y empezamos a dimensionar la estructura política que Costa Rica tiene hoy. Muy importante mencionar lo que sucede en 1919, cuando se le da el golpe de Estado a Alfredo González Flores por parte de su ministro de Guerra. Después de la campaña nacional, lo militar tenía un peso y una participación muy importante en la sociedad costarricense. Pero después del golpe de Estado que Federico Tinoco le da a Alfredo González Flores en 1919, lo militar cae en desgracia, lo militar empieza a ser mal visto en la sociedad costarricense. Después de este evento, no volvemos a tener ningún evento importante hasta 1948 con la Revolución. Pero antes de hablar de la Revolución, es muy importante anotar el hecho de que en 1940 Costa Rica cambia su modelo de desarrollo de ser un país liberal
por un país reformista. La figura del doctor Guardia es muy importante porque hace un cambio en la realidad costarricense, que eso lo veremos a profundidad en la próxima charla. Muchas gracias.